yo creo que existió una gran motivación, no solamente para los actores, sino también para el movimiento cinematográfico o el movimiento de cineastas en el país. Yo creo que definitivamente la película que cambió todo en el cine ecuatoriano fue Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. La cinematografía en el Ecuador está en auge, en evolución, lo cual es muy positivo para el país de cualquier forma. Bienvenidos una vez más y el segundo día a la Semana del Documental del ITV, y en esta ocasión tenemos a estudiantes de Información y Noticias que nos van a hablar un poquito de la historia del cine ecuatoriano en los 80 y 90, que fue el tema de su documental, y para empezar contarnos un poquito de su experiencia, cuáles fueron los retos que enfrentaron para poder culminar el trabajo que se les asignó en su último año en su educación profesional. Y bueno, chicas, ¿cómo están? Este es un grupo, de hecho, conformado únicamente por chicas que tuvieron retos muy interesantes a la hora de conseguir las entrevistas. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Felices de verlos otra vez. Lo interesante de esta semana es que desde casa estamos disfrutando de los documentales que hicieron los estudiantes. Como les mencionaba, hoy es el segundo día y vamos a hablar de un tema súper interesante e importante, el cine ecuatoriano en los 80 y en los 90. Una pauta, un inicio súper impactante. Y bueno, comencemos con Erika Eras, que fue una de las encargadas y responsables del trabajo, para que nos cuente un poquito acerca de cómo dividieron las responsabilidades en el equipo de trabajo. Cuéntanos un poquito, Erika, de ese primer intento o de esos primeros peldaños para poder construir el trabajo audiovisual. Hola a todos primero. Todas estuvimos involucradas en la investigación y con tal de cómo se fue contando la historia, qué mensajes vamos a dar, el objetivo que queríamos dar a entender en este documental. Desde ahí se fue armando funciones. Entonces, como por ejemplo, mi compañera Ani Pesantes, que no está aquí por problemas personales, pero ella estuvo encargada de todas las entrevistas que se van a ver en el documental. También mi compañera Erika López con Catherine Cepeda estuvieron en la dirección y el guión de este proyecto. Mi compañera Nicole Barba también estuvo en la redacción, es parte fundamental y muy importante porque fue de inicio a fin. ¿Qué mensaje le tenía que tener o qué visión? Y así. También, por supuesto. ¿quién más me falta? Me falta también Alicia Márquez, que es voz en off, y la edición. Y la edición que, bueno, fue yo. Muy bien, por supuesto. Ya que mencionaste a Nicole Barba y precisamente decías algo súper importante que lo fuimos descubriendo en cada clase cuando se iban presentando los avances de estos trabajos audiovisuales. Entonces, en ese orden de ideas, Nicole, cuéntanos un poquito de ese proceso de investigación y cómo luego de culminarlo se produce la magia de la redacción para que el documental llegue a tener el éxito que tiene hasta el momento, ¿no? Entre los que lo hemos podido ver y que precisamente hoy estamos aquí para ello, para que los descubra el Ecuador completo y el mundo también. Hola, profesor, hola a todos los que nos van a ver. Bueno, para mí en realidad estoy un poco nerviosa, creo yo que eso es parte de, ¿no? Creo que el día que dejemos de estar nerviosos tenemos que dedicarnos a otra cosa. En realidad, a mí me gusta escribir. Me gusta escribir de todo un poco, pero yo, como decía Erika, sí fue la parte fundamental, diría yo la principal para que podamos hacer en sí el documental, ¿no? Porque es como que si yo no aportaba con la redacción, no se podía hacer la voz en off, no podían empezar a editar, y entonces yo creo que sí fue como una de las partes más importantes. También me costó un poco porque no tenía tan claro la información, tuve que buscar muchísimo, investigar mucho, pero luego
poco a poco se iban dando las cosas, porque también se me hizo un poco difícil, no lo voy a negar, porque no teníamos imágenes, o sea, primero era mi redacción y luego de eso tenía las imágenes, entonces en realidad no era como que algo que, bueno, hay imágenes y sobre las imágenes voy a redactar, no había eso, entonces primero yo redacté y en base a mi redacción se buscaron las imágenes, entonces sí fue como un poco difícil, pero la verdad es que me gustó, podría decirse que un reto bastante importante y algo nuevo. Y sí, en realidad me sentí cómoda luego. En todo ese proceso que tuvieron, ustedes lograron varias entrevistas súper interesantes, impactantes diría yo, revelaciones, cosas que, bueno, en un momentico vamos a descubrir. Erika Heras, cuéntanos un poquito acerca de esas entrevistas y cuál de ellas fue la que te causó mayor impacto dentro de lo que no conocías de la historia de nuestro cine nacional en esa época, ¿no? 80s y 90s. Sí, yo solo estuve en 2 entrevistas, mis compañeras estuvieron también en varias, pero la que más me impactó fue la de Carlos Valencia, porque hablaba que la visión del cine en el Ecuador hace años atrás era muy diferente a la de actualidad, a la de ahora. También nos decía que se estrenó en un festival la primera vez y de ahí vino a Ecuador y fue una de las películas con más fuerza porque fueron como 135,000 personas en una sala, se llenaron full, les encantó. Si le preguntas a cualquier ecuatoriano siempre se acuerda de esa película. Entonces, pues, y que también el cine en el Ecuador se hace ver más por la realidad social y también por todo lo que pasa en el país. Entonces eso me gustó mucho de lo que hice. Claro, definitivamente un proceso de aprendizaje acerca del cine nacional súper importante para ustedes como estudiantes, como personas que se están preparando de forma profesional, de forma íntegra para estar listos para cualquier batalla que se tenga que enfrentar. Entonces, en ese mismo proceso de coordinación de entrevistas, Erika López, cuéntanos un poquito de qué fue lo más complejo que tuvieron que enfrentar básicamente y cómo lo resolvieron. Sabemos que siempre cuando uno busca coordinar a diferentes personas puede encontrarse con millón de situaciones que hay que resolver porque el trabajo hay que entregarlo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué fue lo más complejo y cómo lo resolvieron? Bueno, hola a todos otra vez. ¿Cómo están? Sí fue complejo en realidad porque tuvimos que acoplarnos obviamente al tiempo de los directores, de los actores y teníamos que acoplarnos sea como sea a sus horarios, pues, ¿no? Entonces tuvimos un problemita porque a mí me tocó entrevistar a Josué Miranda y a Alberto Pablo Rivera. Entonces fuimos primero a entrevistar a Alberto Pablo con Catherine Cepeda, Catherine en cámara y yo entrevistándolo a Alberto Pablo, y luego fui a entrevistar a Josué Miranda con Alicia en cámara y yo entrevistándolo a Josué. Pero resulta que el audio salió muy bajo, entonces tuvimos que entrevistarlos otra vez. Tuvimos que escribirles otra vez, decirles por favor, mira, pasó esto, ocurrió esto, y la verdad que ellos con mucha amabilidad, con mucha sencillez, dijeron, claro, obviamente, sí, mira, puedo este día, veámonos. La verdad que fueron los dos nos trataron como si fuéramos sus amigas, muy sencillos, muy buenos, nos contaron anécdotas personales, nos contaron más de lo que debían y fue muy divertido porque extendieron la entrevista y la conversación, pues, ¿no? En lo personal, pienso que la entrevista con Alberto Pablo, por algo pasan las cosas, porque la primera fue corta y nos dio muchos detalles, pero en la segunda vez que nos vimos, que fue por el accidente que pasó, tuvimos la oportunidad de enterarnos de más cosas y nos dimos cuenta de que a pesar de que él no pertenece a los 80s y 90s, él sabe mucho de esa época y nos pudo aportar información muy importante del cine de esos tiempos, ¿no? Y nos gustó bastante, fue una experiencia muy bonita. Claro, muy bien. De hecho, Alberto Pablo es un actor, cineasta también, que tiene varios trabajos audiovisuales acá en la ciudad. Josué Miranda, el director de La Dama Tapada. También ustedes lograron la entrevista, aparte de Carlos Valencia que mencionaba Erika, a entrevistar a Andrés Crespo, que es uno de los actores que prácticamente ha estado en las últimas décadas trabajando muchísimo en el cine nacional. Tiene una cantidad bastante amplia de trabajos audiovisuales dentro del marco del cine ecuatoriano desde un par de décadas atrás. Entonces, Heras, cuéntanos un poquito acerca del aprendizaje que les dejó, o que te dejó en particular,
el montaje de este documental, ya que tú eres la postproductora, la persona que se encargó de la edición, del color, de la mezcla de sonido, prácticamente toda esa área. Entonces cuéntanos un poquito de todo lo que aprendiste de ese proceso. Bueno, fue un poco complicado porque buscar archivos de esa época en YouTube no hay. Entonces, me acuerdo que tuve un problema con un video que se ve, o sea, el video estaba increíble, pero tenía marcas de agua, entonces no lo podía utilizar y tenía que ingeniármelas y buscar su ayuda y así, fue súper chévere. También recreamos historias que ya estaban plasmadas y las involucramos en este documental que fue también súper increíble. Y de hecho eso es lo realmente importante, ¿no? Enfrentar todos estos retos, todas estas piedras que se presentan en el camino, sacarlas y seguir adelante, presentar los trabajos no solamente por una nota, sino llevar los trabajos un poco más allá. De hecho, la historia del cine ecuatoriano de esta época es muy importante porque hay muchos cambios en cuanto a la narrativa, en cuanto a la forma de contarse, en cuanto a las historias como tal, la parte actoral también. O sea, ahora no vemos actores que de repente trabajaron en películas en los años 80, en los años 90, son muy pocos. Entonces, toda esta evolución que tiene el cine nacional es bastante impactante. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a ver el trabajo de ustedes, chicas. Vamos a hacer o a enviar un mensaje prácticamente que ustedes dejarían a las personas acerca del cine ecuatoriano en esta época, 80 y 90, para fortalecer la mirada en retrospectiva de la historia de nuestro cine nacional. A Nicole Barba, Erika López, cuéntenos un poquito acerca de eso o déjenos un mensaje según su proceso de aprendizaje construyendo este documental. Bueno, yo le diría a las personas que no han podido conocer aún más a fondo el cine de estos tiempos que se den la oportunidad de hacerlo, porque en realidad, en lo personal, siempre me interesó mucho el cine de esa época, pues no, porque es en realidad el más sonado, el que más ha sonado más que nada en la historia del Ecuador, pues no, pero tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo gracias a la realización de este documental y la verdad que es impresionante. Y entrevistando a todos estos profesionales, a los directores, a los actores, estamos de acuerdo y coincidimos todos en que el cine de los 80s y 90s en el Ecuador ha sido el que más ha marcado la historia del cine del Ecuador. O sea, es el que dejó una huella que sin duda ha sido trascendental en todos los años siguientes, ¿no? Entonces sería muy bueno que todos como ecuatorianos pongamos el interés en saber un poco más de nuestra cultura, de saber nuestra cultura, de todo lo que pasó en los años anteriores, para así poder ver a futuro, proyectarnos hacia un futuro teniendo conocimiento de todo lo que pasó en el pasado. Como les digo, todos los actores y directores que entrevistamos están de acuerdo en que el cine de los 80 y 90 marcó un punto de partida, una tendencia, fue como un alto muy fuerte para el cine ecuatoriano. Entonces sería importante que todos como ecuatorianos sepamos un poco más de esta época, de este cine. Y para finalizar, lo que yo opino es que todos los ecuatorianos, como decía Erika, y también los jóvenes que deberían conocer, porque de esta manera ellos podrían inspirarse en los directores, en los actores, y poder seguir con esta trayectoria de generar nuevas películas, porque si bien es cierto, casi nosotros no consumimos lo nuestro. Entonces yo los invito a que todos conozcamos un poco más de toda la historia de nuestro cine, porque tenemos buen cine, tenemos buenos actores, pero la diferencia es que no conocemos la historia. Entonces, de esa manera, que si ya la conocemos, nos vamos a empoderar, nos vamos a sentir orgullosos de ser ecuatorianos, de tener buen cine ecuatoriano. Entonces, yo creo que pueden nacer nuevas estrellas o nuevos directores. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Parte de la institución les felicitamos por haber logrado y haber enfrentado este trabajo audiovisual que se les solicitó con mucho éxito, con entereza. Vamos a conocer por medio de ustedes parte de la historia del cine ecuatoriano. Hay mucho más que contar en otras épocas, a partir de 2000, 2010, pero en este particular vamos a conocer la época únicamente de los 80 y 90. Entonces, les dejamos con la historia del cine ecuatoriano en la época de los 80 y 90.
por jóvenes estudiantes en su último año en el Instituto de Televisión ITV. Felicidades y bueno, descubramos la historia del cine ecuatoriano en esa época. Hasta pronto. El cine ecuatoriano vive el mejor momento de su historia, con 182 películas en los últimos años, frente a 5 que se realizaron en los años 90. Gracias al apoyo de políticas públicas, la creación de escuelas audiovisuales y el éxito de directores como Sebastián Cordero. Nos encontramos en una de las locaciones donde se grabó la película Ratas, Ratones y Rateros. Muchos directores, productores y también actores se han inspirado en esta película, recreando y creando nuevas historias, y sobre todo para el cine ecuatoriano. Durante la primera década del siglo XX pasaron por Ecuador varias empresas ambulantes y ofrecían proyecciones de cine entre sus atractivos. Casa Juana, que sería el primero en Ecuador en filmar en 1906 y a partir de 1907 hasta la década de los 20. En el Ecuador se construyeron los más importantes teatros y cines, los cuales cambiarían las dinámicas culturales y sociales del país. La historia en el cine del Ecuador se origina el 7 de agosto de 1924, con el estreno del largometraje El Tesoro de Atahualpa, que fue la primera película de ficción ecuatoriana dirigida por Augusto San Miguel. Entre sus largometrajes encontramos Un abismo y Dos almas, Se necesita una guagua, películas que dieron pasos como Sueños en la mitad del mundo en 1999, historias y leyendas ubicadas en los místicos parajes naturales del Ecuador. Además, Entre Mars y una mujer desnuda, película basada en el libro del ecuatoriano Jorge Enrique Adón, en 1976. Entre otras películas, el cine ecuatoriano se preparó para grandes momentos. El cineasta lojano Camilo Luzuriaga dirigió la película más taquillera de la historia, La Tigra, estrenada en 1989. Se puede decir que el verdadero ascenso del cine nacional llega en 1999, con Ratas, Ratones, Rateros, de Sebastián Cordero. Vivimos en ese momento que se hizo esta película, es muy diferente a la visión que se tiene del cine en este momento. Yo creo que existe una gran motivación, no solamente para los actores, sino también para el movimiento cinematográfico, el movimiento de cineastas en el país. Me hubiera encantado trabajar, obviamente, en Ratas, Ratones y Rateros porque es un proyecto icónico que cambió el país. Entonces, me hubiera gustado estar ahí como actor, como asistente de dirección, como asistente de edición o asistente de fotografía, cualquier cargo. ¡Acción! ¡No nos hacemos cagadas! Ratas, Ratones, Rateros fue estrenada en el prestigioso Festival de Venecia. Además, circuló por grandes festivales de cine. Cuando se presentó en el Ecuador, concurrieron más de 135.000 personas a las salas, una cifra simplemente impensable para la época. El hecho de haber realizado una película, ¿no?, que fue importante para el desarrollo del cine, haber sido uno de los protagonistas de esa película, pues me ha dado un montón de satisfacción. La cinta fue dirigida por Sebastián Cordero, que por entonces tenía 27 años.
la mayoría de ellos transcurridos entre Francia y Estados Unidos. Sebastián filmó como un extranjero en su propia tierra, y quizás fue esa distancia estratégica la que nos hizo vernos tan cerca y tan bien internacionalmente. En todo caso, la ópera prima de Cordero reveló la urgencia del público ecuatoriano por verse en la pantalla grande y abrió la vena narrativa de una nueva generación de cineastas. Ratas sigue siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. De manera personal, esa es mi opinión. O sea, yo la veo como algo muy cercano a mí, como una película que me dijo mucho a mí y que influenció mucho en mí, y creo yo que en todo el mundo que quiere hacer cine en el Ecuador. Y me parece que sus cualidades estéticas y su narrativa y el corazón de la película y todo lo que tiene que ver con la película me parece un hecho mágico y bello y trascendental. Si bien Ratas fue un fenómeno de masas y convirtió en parte de la cultura popular, no dejó ganancias. Yo creo que definitivamente la película que cambió todo en el cine ecuatoriano fue Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. Esa estrenó en el año 99 y fue justamente la película que inició la nueva como camada de cineastas. De hecho, hay muchos futuros directores de cine que trabajaron en esa película como directores de fotografía, como editores, como asistentes, que luego salieron a dirigir sus propias películas también. Una manera de hacerlo es que tienes que acaparar muchos espacios. En mi caso, al menos, yo tuve que acaparar guión, dirección de fotografía, montaje, color y distribución. Es complicado cuando no hay presupuesto porque obviamente no tienes recursos para contratar a más personas que cubran esos espacios. Entonces es una mezcla entre la parte técnica que necesitas saber, obviamente, y un poco ya la experiencia de haber estrenado otras pelis antes, ¿no? La cinematografía en el Ecuador está en auge, en evolución, lo cual es muy positivo para el país de cualquier forma. El conjunto de obras y autores, la dinámica de producción que parece haber encontrado un piso básico en los fondos nacionales y en la coproducción, configuran un escenario de cinematografía emergente al que hay que prestarle atención por la diversidad de sus propuestas. Si algo puedo aportar en ese aspecto, si algo puedo decirle a la gente que está incursionando en este mundo, es que traten de hacer la mayor cantidad de proyectos posible, pero al mismo tiempo sean muy selectivos con lo que hacen. Como recomendación es eso, que trabajen lo más que puedan y que traten de trabajar con la mayor cantidad de gente posible. Hoy el cine ecuatoriano pelea para hacerse un espacio en el mercado internacional, creando una mirada propia, ya que todas las películas están atravesadas por el tema de identidad. Es una propuesta de cine que tiene que ayudarnos a construir nuestra identidad nacional.